Como lo habíamos anunciado, estamos con el contador Enrique Iglesias, expresidente del BID, ex secretario general iberoamericano. ¿Cómo le va, Iglesias? Buenas tardes, gracias por haber venido. Muchas gracias por estar acá. Entre otras distinciones, nombré dos nada más. Déjalo ahí. Pero lo han distinguido de varias formas en distintos lugares. Sí. Muchos años también, ¿no? Muchos Una años. larga carrera. Sí, una larga carrera, muy larga. Empecé muy temprano y yo que sé, todavía duro haciendo cosas, pero con muchas oportunidades. Yo estoy muy agradecido a la vida porque la verdad que me hizo conocer mucho mundo. Primero, mucho al país donde nunca me fui. Yo nunca me fui del Uruguay. Yo lo vivo día a día. Es decir... ¿Lo sigue aunque no esté aquí? Sí, claro. Y vengo mucho al Uruguay. No, yo nunca me fui del país. Estamos charlando recién y me decía que está residiendo todavía en Madrid, pero va y viene bastante. Pues en Madrid, si yo no tengo cargo ninguno en Madrid simplemente, pero estoy en la universidad. Claro. Y hacemos algunas otras cosas vinculadas con los temas de competitividad, estamos tratando de organizar cosas. Y lo mismo, la revista, yo fundé una revista en el año 82 con el doctor Prebisch. Esa revista nació, murió, ahora la queremos revivir por última vez, a ver si por la tercera la... Y da trabajo, pero es interesante, muy interesante. Estoy ahí, tengo un despacho en la Casa América y trabajo desde ahí en estas pequeñas cosas. ¿Y mantiene la vida con un pie en cada país? Sí, yo tengo familia, ella también, ¿verdad? Claro. La familia es del norte, pero algunos viven por Madrid, una familia grande. Y mantiene ese contacto. Por supuesto, yo tengo primos, hermanos. Llegué a tener una tía hasta hace muy poco tiempo. ¿Ah, sí? Sí, ¿sabes? Estábamos charlando recién, antes de salir al aire, de la vida en Madrid y cómo Madrid, España en general, sí, y Madrid conserva algunas cosas todavía de la sociedad de hace 50 años, 60 años. Yo te decía hace un poco, es una villa, la villa de Madrid. Es decir, yo vivo frente ahí a la Plaza de Oriente y es una plaza donde ocurren cosas que ocurrieron desde siempre, ¿no? Ahí hay procesiones, ahí hay espectáculos al aire libre, se ven óperas al aire libre, hay manifestaciones políticas, en fin, todas esas cosas que forman parte de la villa. Hay abuelas con los niños, muchos jóvenes en bicicletas y cosas. Es decir, es realmente una ciudad muy, muy tradicional. Y es muy cálida en ese sentido, ¿no? Y la siesta se sigue respetando religiosamente. Sí, es uno de los principios de la religión. Se sigue frenando todo. Sí. Se baja la cortina. Pero es sensato, porque uno, cuando tenés una jornada muy larga, como me pasaba a mí en toda mi vida, yo no hice siesta. Estoy tratando de hacer ahora porque es saludable y tengo menos actividad. Pero poder romper la jornada con una horita de reposo te divide por dos el día. Claro. Ahora, ¿cómo se adaptan los ejecutivos de organismos internacionales cuando llegan a Madrid y ven que se paraliza el país durante... Bueno, es un problema sobre todo con las diferencias horarias. Por ejemplo, la propia España, que tiene los mismos horarios de todo el occidente europeo, pues tienen problemas incluso porque cuando en España el trabajo empieza de repente a las 2, 3 de la tarde y sigue la gente, hay gente que se queda hasta 7, 8 de la noche, pero eso ya con los otros horarios quedan desfasados, claro. Pero se van acomodando. ¿Cómo está esa sociedad ahora con el revolcón de la crisis? Bueno, primero están saliendo de la crisis los españoles, es una crisis con un costo altísimo, fue un ajuste de los más fuertes que yo he visto en mis largos años, pero finalmente han logrado generar confianza. Entonces hay una gran confianza de afuera hacia adentro y comienzan a sostenerse la confianza interna. Tienen un problema muy serio que es el desempleo todavía, ¿no? Estamos hablando de más del 20% de desempleo, que es un montón de gente. Pero la sociedad española es una sociedad muy solidaria. La gente frente a esta crisis se unió mucho, se fueron a vivir juntos los hermanos, se fueron a vivir con los padres, con los abuelos, en fin. Hubo una serie de mecanismos sociales que aliviaron un poco el costo. Y además la seguridad social es importante en España, claro. De manera que cuando se juntaban dos familias siempre había, aunque había 3 desocupados, había 2 que trabajaban, entonces con esto acumulaban y fueron manteniendo. Pero fue un periodo duro del que están saliendo. Afortunadamente, y yo creo que hay otro clima, incluso la desocupación está bajando. ¿Vivía en una burbuja? ¿España vivió algunas décadas en una irrealidad?
Vivió muy impulsado. España tuvo algo así como 5 millones de migrantes en la década anterior a la crisis, de los cuales un par de millones eran latinoamericanos o más de eso. Y de alguna manera se desarrolló una industria, una actividad muy importante de la construcción. España llegó a construir 800.000 viviendas por año, mucho, ¿no? Sí. Y esas viviendas se vendían, por supuesto, a gente española, pero también a gente que viene del turismo español, que es muy atractivo, y compraban muchas viviendas en las lindas costas que tiene España. Cuando se produce, cuando se termina esa expansión en forma abrupta, pues eso trae como consecuencia una crisis muy fuerte. Pero todo ese periodo fue un periodo de gran euforia, cuando la crisis mundial golpea a España también, en el 2007-2008, y en el 2009 se detiene la construcción y los miles de personas que trabajaban quedaron sin trabajo y tampoco sin las capacidades para poder incorporarse a otros sectores de la actividad económica. Era un trabajo manual y no había mucha... Entonces eso produjo el aumento del desempleo. Pero hubo un periodo brillante de expansión de la economía española, como toda la economía mundial, que crecimos en todas partes. Claro. Y ahí fue un poco, el tránsito fue duro. Claro. Y el ajuste fue muy, muy fuerte. Pero hoy, como le digo, están llegando muchas inversiones a España, mucha compra de propiedad, porque se ha construido, hay muchos inversionistas. Y en general yo diría que en la parte económica se empiezan a restañar un poco los costos que se pagó, pero queda mucho por hacer. ¿Y políticamente? Ha habido un terremoto ahí, ¿no? Hay un terremoto, ha llegado una nueva generación a la política, lo cual siempre es muy, muy saludable. Han aparecido partidos políticos más cercanos a la izquierda, más cercanos a la derecha, y en todo caso lo que se ha terminado es la España de dos partidos, ¿verdad? Vamos a ver la España de varios partidos, incluso el gobierno lo van a tener que, cualquiera que gane las próximas elecciones, yo creo que van a tener que compartir el gobierno con otros partidos más pequeños. Con todo eso te diría que más del 50% de los votantes están en estos dos partidos, el PP y el PSOE. Pero las otras colectividades que se han organizado con distintos tipos de orientaciones van a tener que hacer alianzas. Entonces va a haber una nueva experiencia que no va a ser fácil. Uno ve a la distancia al PP y al PSOE preocupados y unidos, a pesar de las diferencias, ante esta alternativa de nuevos movimientos, ¿no? Sí, pero tienen que convivir con las realidades. En el fondo, estos movimientos se nutren, entre otras cosas, de la crisis, porque claro, muchos de los muchachos que estaban en la calle haciendo esos asientos en las plazas en forma de protesta, los desempleados, se han organizado y han dado lugar a parte de estas colectividades nuevas. Así que hay partidos pequeños, no tan pequeños, porque van a tener 14, 15% de la votación, es importante. Lo más importante yo diría que llega una nueva generación, y eso yo creo que es bueno para la política en cualquier parte, es bueno en España y es bueno también en otros lados. Yo creo que la política hay que renovarla, las nuevas generaciones tienen que llegar, tienen que asumir las responsabilidades y tienen que hacer experiencia, que es importante para poder gobernar. Hablemos de Uruguay. Sí. ¿Es muy distinto Uruguay cuando usted lo sigue desde Madrid a seguirlo desde aquí? ¿Se encuentra con un país distinto o...? Bueno, yo te digo, yo nunca me fui, como te dije al principio, del Uruguay. Yo lo vivo a través de la prensa que recibo regularmente, a través de mis contactos con las personas que van y vienen, es decir, y vengo muy a menudo. De manera que para mí no hay dos Uruguayes, es el mismo que he conocido siempre, aún desde España. ¿No se sorprende cuando llega de cosas que se ven distinto a la distancia? Lo que pasa es que estando allá tenés que compartir opiniones, y sobre todo sobre América Latina, y yo digo algo que digo siempre cuando veo a mi país de afuera, uno se agranda, porque el país ha hecho cosas y ha logrado cosas que realmente en algunos países son todavía objetivos a lograr, y nosotros lo hemos ido logrando. No quiere decir que el país sea un paraíso, ni mucho menos, yo no estoy diciendo esto, digo simplemente que en términos comparativos Uruguay ha logrado cosas que nos destacan bastante en el resto de América Latina, eso es la verdad. Y eso, cuando uno tiene que explicarlo, pues nos gusta, ¿no? ¿Y en el DEVE? En el DEVE están las cosas que hay que hacer. Es decir, todavía no, por supuesto tenemos, es una región que andará por los $10.000 de promedio de ingreso. España tiene $30.000 y Europa más que eso. De manera que hay necesidad de seguir creciendo para hacer frente a los vacíos sociales que todavía existen, ¿no? Pero aún así, por ejemplo,
Cuando uno en España dice, por ejemplo, que aquí la educación es gratuita, que la salud lo es también y que hay 95% de personas que tienen alguna forma de seguridad social, eso cuando se proyecta como imagen comparado con otros países, sorprende. Sorprende. Y sobre todo que hay una democracia donde 3 partidos fueron gobierno y 3 partidos fueron oposición, y hay una democracia que funciona, y sobre todo yo diría una cosa que se aprecia bastante afuera, es un poco el nivel ético del país, que se compara muy favorablemente con cualquiera de las otras experiencias en América Latina sin discusión. Eso lo dicen las estadísticas, todas esas cosas del punto de vista de presentarnos como uruguayos son muy positivas. Leía una entrevista que le hacían en el diario El País hace unos días y usted hablaba del rol del Estado en la economía en la actualidad. ¿Tiene un Estado eficiente Uruguay? Hay bolsones de eficiencia, sí. Yo creo ¿De eficiencia o de ineficiencia? De los dos. Es decir, yo creo que en el país hay bolsones de eficiencia claros, hay instituciones que son comparables con cualquier otra. Yo por ejemplo, para darte una idea, hay un excelente Banco Central en el Uruguay, no tiene que mirar a ningún otro Banco Central de América Latina. Tenemos un BPS que es excelente institución. Tenemos una Dirección General Impositiva que es muy buena, tenemos una aduana, es decir, hay bolsones de modernidad que han hecho posible que el país se pusiera a tono con las mejores prácticas internacionales. Hay muchos otros que no, y son los que hay que seguir mejorando, pero en eso que te acabo de mencionar, yo creo que no hay ningún tipo de comparación negativa frente a los mejores lugares de otras partes. Yo creo que es importante. Así que con lo cual te llegas a una conclusión. Usted es un experiente diplomático y me menciona los que son eficientes y no los que no son eficientes. Bueno, es el resto. Sí, todo el resto. No todo el resto, pero habrá distintos grados. No, lo que digo es lo siguiente, que generalmente cuando se habla del Estado, sí, se tiende a poner un paquete a todo el Estado. Es verdad eso. Y no es así. Hay ese Estado que tiene demasiados funcionarios, que han sido verdaderos seguros de paro, pero hay otros lugares en la administración uruguaya que son de excelente calidad. Y yo creo que todo eso hay que registrarlo también. No para exculparnos de decir que no hay que seguir haciendo muchas cosas, el Estado necesita muchas reformas, pero sí para decir que la reforma es posible, porque si eso lo hicieron, porque no también los demás. Claro. Hablamos recién de la crisis en España y en Europa. El gobierno acaba de anunciar esta semana un paquete de dinero muy importante, más de 12.000 millones de dólares para infraestructura, de alguna manera avalando la teoría de que el Estado tiene que estar presente en un momento con inversión. ¿Usted comparte eso? Sí. ¿Es esa un modelo de salida de salida adelante? En todas las crisis que hay, aparte de tener que actuar con moderación en el gasto público para no impulsar presiones inflacionarias, yo creo que hay que también poner el país estimular la demanda. Y en dos formas. Una es ciertamente la inversión pública, para lo cual el país tiene capacidad de endeudamiento y tiene posibilidades de poder hacer esfuerzos en esa materia. Y lo otro que yo creo que es muy importante, por lo menos en la experiencia europea y en la latinoamericana, es el crédito a las pequeñas y medianas empresas. En momentos de bajo lento crecimiento suele crearse un problema de sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el gran empleo. 90% del empleo son empresas medianas y pequeñas. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que en España se dijo mucho. Yo también, cuando me preguntaban así de afuera la opinión, yo creo que es muy importante alimentar la inversión, porque es la forma de generar actividad y, por tanto, empleo y mantener el mercado, la demanda activa. Pero lo otro también es el crédito de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos un Banco de la República que puede hacer muchas cosas, pero hay que también buscar mecanismos que permitan comprometer a los sectores, a la banca privada. La Unión Europea, aunque yo diría un poco tarde, yo creo que lo han hecho, pero empezaron a mirar a eso ya el año pasado y empezaron a dedicarse a los créditos a los sectores carenciados. Sino de lo contrario, tú tenés que al no mantenerse el ritmo de la demanda, estos sectores tienden a perder capacidad de sobrevivencia. Entonces tienes que buscar formas de créditos estimulantes para ese tipo de actividades. Algunos le critican al gobierno, o al Frente Amplio, mejor dicho, porque no es solo este gobierno, no haber guardado en momentos de bonanza para momentos en los que la bonanza
Ese es un tema que se aplica a toda América Latina. En general siempre se dice que es necesario. Hay países que lo hacen, ¿no? Chile. En América Latina. Y Noruega en Europa. Ahora, yo comprendo, es así, las reformas se pueden haber puesto más en marcha, pero también es cierto que cuando los gobiernos tienen recursos quieren usarlos. Claro. Es muy difícil decirle a un gobierno no use esto. Ahora, cuando son muchos recursos, como fue el caso de Chile o como el caso de Noruega, eso pudo ensayarse y salió. Pero en términos generales yo entiendo que en teoría es así. Hay que hacer no se usaron las reformas en los momentos que se pudieron haber utilizado con más fácilmente. Pero eso yo te diría que hoy, yo sería como consecuencia que hoy, aparte de ejercicios que tienden a contener la inflación y sobre todo a mantener la confianza, que es muy importante, que hemos ganado, y no perder posiciones frente a lo logrado, yo creo que son de las cosas que hay que preservar. Yo creo que es el momento, por el contrario, de poner el acento en las reformas. En los países nosotros precisamos reformas fundamentales en campos conocidos, como la educación, como la productividad, como la integración, todos estos campos que... Entonces, de alguna manera, yo creo que mirar el futuro tratando de mantener la confianza a través de economías estables, creciendo todo lo que se pueda, aunque sabemos que vamos a bajar el crecimiento, y aprovechar eso para poner en marcha reformas que permitan unir un poco los cuerpos políticos en torno a objetivos comunes. A veces la palabra reforma en Uruguay es una palabra mal vista por algunos sectores. ¿Es un poco conservador todavía el Uruguay en ese sentido? Mire, las reformas primero abren el campo a más de una opinión, lógicamente. Y aparte, todas las reformas siempre tocan sectores sensibles y algunos van a sufrir. Adaptarse a una nueva... Todo eso siempre cuesta en general. Las reformas nunca son fáciles en ninguna parte del mundo, pero yo creo que son necesarias para salir mejor de lo que estamos. Es decir, yo creo que si queremos realmente entrar a seguir creciendo como queremos seguir creciendo y a diversificar el espectro productivo y del espectro exportador, tenemos que subirnos al carro del mundo moderno, que es el conocimiento, la innovación y la tecnología. Y eso exige gente capacitada, exige formar cuadros y precisa tener instituciones que sepan administrar estos procesos, tanto en lo público como en lo privado. Hablemos un poco del continente. ¿Le preocupa la situación de Brasil? Claro. Me preocupa. ¿Qué le preocupa más, la situación económica o la política? La política. Económicamente van a salir, es un país muy poderoso, es un país que tiene una gran capacidad de... primero tiene recursos espectaculares, pero aparte de eso tiene equipos y tiene empresariado. Es decir, yo creo que Brasil va a salir en lo económico. Ya están anunciando, están mirando a horizontes de un año empezar a salir. Me preocupa más lo político, porque creo que ahí donde yo creo que uno debería pensar seriamente. En Europa tiene que haber grandes acuerdos nacionales. Yo creo que quizá una cosa tendrá que circular por ese lado. Yo no me siento experto para darle consejo a los brasileños, pero te digo que lo político yo hoy lo veo más difícil, más complicado que lo económico. Ahora, parecería como que se demoró mucho en advertir lo que estaba sucediendo, sí, porque en realidad lo que ahora llena los titulares viene pasando hace muchos años en Brasil. Ya en el primer gobierno de Lula, el caso del Mensalão, era una agresión bastante dura a la democracia, ¿no? Comprar los votos de un Congreso. Sin duda. Sí, pero se precipitaron las cosas, sobre todo en torno a esta gran empresa que es Petrobras, que es una de las grandes empresas del mundo, ¿verdad? Y eso genera muchos costos, porque evidentemente lo que más preocupa es que el sector empresarial que ha estado vinculado a estas cosas pueda detenerse. El tema es ese. No se trata simplemente de castigar a los culpables, cosa que es muy importante, pero sino también tratar de que las empresas continúen, ¿no? Porque la empresa sigue siendo instituciones muy importantes en la vida de ese país. Pero yo creo que eso, como te digo, yo creo que el Brasil política, a mí económicamente creo que lo van a poder hacer. Es un país que tiene muy pragmático y siempre tiene un poco un seichiño, ¿no? Que le permite. Y tiene un gran mercado interno, ¿no? Y un mercado de 200 millones de personas, claro, muy importante, ¿no? ¿El juicio político a Dilma es algo posible? No sé. Yo creo que se ha dicho que no, y la oposición, por lo menos algunos líderes están muy claros en que prefieren mantener el sistema funcionando, pero la dinámica política tiene sus propias evoluciones muy difíciles de anticipar. ¿Qué fue lo más insólito que le han ofrecido en Uruguay en cuanto a política o
candidaturas o cargos? Porque su nombre es... Yo no tengo ninguna candidatura. No, ahora no. Le digo en su carrera. Su nombre ha circulado muchas veces, ¿no? Sí, para ocupar cargos y lugares en las listas. Yo ya tuve los cargos que pude tener. En una época decían que algunos lo querían impulsar como intendente de Montevideo. Ese, yo te voy a decir, si puedo confesarlo seriamente, ese hubiera sido el cargo que yo más hubiera gustado que tener. ¿Sí? No hay ningún problema, no tengo nada. Ya está. No se está candidateando. Ya se pasó el arroz, ¿no? Como dicen en España, ya se pasó el arroz. No, yo creo que para mí sí, porque ¿sabes lo que pasa? Las intendencias tienen una cosa muy bonita, que es el contacto con la gente. Es decir, tú lo que haces en una intendencia lo tocas, lo ves, lo sentís. Mientras que las políticas generales pasan por muchos mecanismos y también fructifican, pero la intendencia tiene una cosa muy directa de contacto con la gente. La gestión de la ciudad tiene una cosa... Sí, absolutamente. Yo me parece un cargo precioso, con todos los problemas que tiene. ¿Se lo ofrecieron? Alguna vez hubo alguna aproximación. Sí. Yo recuerdo que en algún partido político manejó su nombre, pero extraoficialmente. Sí, hubo algunas... Bueno, yo te voy a escribir un poquito en las memorias, ahí lo vas a encontrar. Ahí va a estar. Sí, va a estar. Pero otras cosas. ¿Por qué respondió que no? Porque no se daba la circunstancia en ese momento, yo qué sé, tampoco, no sé, no te puedo decir exactamente, pero no sentí que políticamente había que hacer otra cosa y así fue. Pero de todas maneras, tú me preguntaste qué es lo que me hubiera gustado, yo te digo, eso sí. Una cosa que hubiera gustado ser intendente. ¿Y otros cargos? ¿Algún ministerio le ofrecieron también? Sí, también. Pues leer la memoria que la vas a encontrar. ¿No quiere quemar el libro? Claro, si no, que se vende. Si no lo vas a comprar. Contador, muchas gracias por haber venido. Encantado. Mucho éxito con tu programa. Muchas gracias.